chimpancé. Les pregunto, ¿a qué raza pertenece? A ninguna. A ninguna. Pero eso es lo que piensan muchos evolucionistas. Y han llevado esta teoría muy adelante. Vamos a leer la primera diapositiva y dice así: Teoría de la evolución. Consiste en que toda cosa viviente comenzó con una pequeñísima célula o masa de protoplasma, la cual sin intervención divina se desarrolló y transformó en otras cosas. Primero los minerales, reino vegetal, reino animal, hasta que al paso de las edades los monos se desarrollaron hasta alcanzar a ser hombres. Eso es lo que es la teoría de la evolución. Y así como hay muchos que creen en la evolución, también hay muchos evolucionistas que creen que el hombre moderno evolucionaron de un solo animal ancestral que ahora está extinto. Y aquí algo que dice esta definición de la teoría de la evolución, dice que fue una masa de protoplasmas la cual sin intervención divina se desarrolló y transformó en otras cosas. Quiere decir que digamos, vamos a decirlo así, capricho, nada más se formó esa célula, todo se creó y ya de ahí viene siendo, se creó el mono y después ya viene la evolución. ¿Ustedes opinan que sí? No. Pero hay muchas gentes, hoy en día hay muchos jóvenes que aún creen en esta teoría de la evolución, que han vivido engañados, y no nada más jóvenes que han vivido engañados, hay personas que aún habiendo sido cristianos han caído en la trampa de la teoría de la evolución. Y todo gracias a un personaje, un hombre llamado Charles Darwin. Por favor, la siguiente diapositiva, que dice así: Charles Darwin nació el 12 de febrero de 1809 en Shrewsbury, Inglaterra. Su padre era médico y su abuelo Erasmus Darwin también era médico y naturalista. Mostró interés por la historia natural desde joven, coleccionando especímenes. Nació hace ya varios siglos. Y él venía de una rama de medicina. Su abuelo y también era médico y naturista. Y él desde muy joven mostró ese interés precisamente por los especímenes, qué era lo que había, de dónde venían. Tenía esa curiosidad de saber, de conocer. Ya él estaba, pues podríamos decir, dándole puerta al engaño. Estaba permitiendo que cosas erróneas vinieran a su mente. Dice la siguiente: estudió medicina en Edimburgo, pero no le atrajo la carrera. Luego estudió teología en Cambridge y se preparó para ser pastor anglicano. En 1831 se embarcó en el como naturalista sin paga en una expedición científica alrededor del mundo. Él también estudió medicina, pero como ya no le gustó, dejó esa carrera. Algo que a mí me llamó la atención cuando estaba precisamente investigando es esto, que él estudió teología en Cambridge. Se preparaba para ser pastor. Él estaba preparando su corazón o su mente para ser pastor, pero no le convenció. ¿Saben por qué? Porque su fe no era firme, porque su fe divagaba. Porque cuando el pensamiento del hombre empieza a divagar, empieza a cuestionar a Dios, entonces empieza a errar. Y él tenía fundamentos que lo llevaban a conocer que Dios es el creador de todo. Amén. Y que es el Rey y Señor del universo. Pero repito, esa curiosidad de él, y no es que la curiosidad sea mala, no. Lo malo es buscar en fuentes erróneas. Y nosotros tenemos una fuente de sabiduría. Amén. Gloria a Dios y nos la ha dado
a través de su palabra de Dios. Y él, al estudiar precisamente esto, pues dijéramos, él podría haber tenido su fe, y en lugar de haber enseñado la teoría de la evolución, debió de haber enseñado que Jesucristo es el creador, que Jesucristo formó al hombre, que el Señor fue el que hizo todas las cosas. Pero por darle lugar y cabida al enemigo, porque el enemigo se filtra en las mentes y en los corazones, él erró el camino. Y hay que tener firme la fe, jóvenes. Hay que conocer la palabra de Dios. Porque no es del todo venir a la casa de Dios y escuchar solamente la palabra y ya me voy, ya oí y listo. No, es oírla y ponerla por obra. Es atesorarla en el corazón para no caer precisamente en estas falsedades. En esta teoría, Charles Darwin, él decía que los seres humanos también deberían de ser el fruto de la selección natural. Porque él, después de que estuvo investigando, después de ese viaje alrededor del mundo, dice que la siguiente diapositiva, por favor, él viajó durante 5 años. Y en ese viaje, él desarrolló sus ideas sobre la evolución. Y precisamente ahí, él tuvo esa idea de la selección natural. Y que no es el hombre, la creación del hombre no es el resultado de una creencia divina, sino que solamente obra de la casualidad. Y después de ese viaje, dice el siguiente punto, al regresar a Inglaterra, comenzó a analizar sus observaciones y a desarrollar su teoría de la evolución. Publicó El origen de las especies en 1859, donde propuso que las especies evolucionan a través de la selección natural. Esa era su idea. ¿Y cuál era la selección natural? Por favor, la que sigue dice: la selección natural, según Darwin, es el proceso por el cual los individuos con características más ventajosas para sobrevivir y reproducirse en un entorno específico tienen más probabilidades de transmitir esas características a sus descendientes. Para él, los más fuertes eran los que sobrevivían. Esa era la selección natural, ¿verdad? Los individuos con características más ventajosas. Entonces, según la teoría de Darwin, ¿quién tenía la mayor ventaja? ¿El orangután, el chimpancé o el mono? Si él se basaba en la selección natural, vamos a ver quién era mayor y quién es mayor en fuerza: el chimpancé, el orangután o el mono. ¿Y de dónde dice Darwin que desciende el hombre? Del mono, del chimpancé. ¿Está errado en su teoría? ¿Sí? Porque si es por selección natural, y él mismo aquí lo dice, los individuos con características más ventajosas para sobrevivir y reproducirse en un entorno específico tienen más probabilidades de transmitir esas características a sus descendientes. Ahí en primer lugar está el error de la teoría de la evolución de Darwin. Porque en fuerza, el gorila, el orangután todavía es más fuerte. ¿O no? Es el que domina. Y el mono no, porque el mono a veces, el orangután llega, lo avienta y lo destroza. Entonces ahí vemos uno de los errores de la teoría de la evolución. Como a veces el hombre se va solamente a lo que otros dicen, solamente a lo que a simple vista se ve, y lo que debemos de hacer es precisamente profundizar para saber en dónde está el error, en dónde está la falsedad. Y esa teoría de la evolución también, Darwin decía que los humanos no ocupaban un lugar especial en la naturaleza y que las facultades espirituales procedían de la materia por evolución gradual. O sea que no era espiritual el hombre, sino que simplemente fue haciéndose espiritual poco a poco. ¿No? Él creía también que todo lo que hay en el hombre tiene un origen biológico evolutivo. Eso era lo que Charles Darwin pensaba. Que el hombre no podía ser más que los demás. Y que no era, ¿verdad? No tenía un lugar especial en la naturaleza. Sin embargo, la palabra de Dios dice
que Él nos creó y nos hizo poco menor que los ángeles. Así dice la palabra del Señor. Somos creación de Dios, hechura de sus manos. Él dice aquí la palabra de Dios: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Él no dijo, vamos a hacer al hombre a la imagen del mono. Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y Dios es perfecto. Dios es grande. Y nosotros, hermanos, somos su especial tesoro. Somos la creación máxima de Dios. Y repito, ahí están muchos errores. Estudiando poco a poco la teoría de Darwin, vamos a encontrar muchos errores en los cuales él cayó. Tanto que hoy en día muchos evolucionistas ya no creen. Dice, por favor, muchos evolucionistas líderes ahora admiten que el origen de las especies es un misterio completo para ellos. El doctor D.H. Scott, en un discurso presidencial a la Asociación Británica para el Avance de la Ciencia, declaró: todo está nuevamente en el sol. O sea que no tienen, en realidad, dice, es un misterio completo para ellos. No tienen bases. Hay quienes dicen, no se ha encontrado el eslabón perdido entre los monos y el hombre, porque no existe. Hay quienes han dicho, vamos a buscar, hay que buscar encontrar el eslabón perdido. Y los arqueólogos por años han tratado de buscar en fósiles ese eslabón. Y hasta el día de hoy, con los avances de la ciencia, no lo han encontrado. La ciencia ha avanzado a tal grado que si de verdad existiera ese eslabón perdido, ya hubiera aparecido. Ya estaría presente. Pero debido a que solamente son ideas y pensamientos de hombre, ese eslabón no se encontrará. ¿Por qué? Porque no existe. No existe. Y esa pregunta se la hicieron a Charles Darwin y él no la pudo contestar. Él no supo qué responder, porque en realidad para él no había un origen. Para él no tenía sus bases sólidas. Tanto que antes de morir, él mismo dijo que la teoría de la evolución era un error. Él mismo se arrepintió de haber creado esa teoría. Y los científicos que creen en esto no la van a conocer, porque sería derribar todos sus argumentos. Y muchos años la han tratado de esconder. Dice también la siguiente: el científico Ambrose Fleming dijo, todo lo que la ciencia puede decir en la actualidad a la luz del conocimiento humano, definitivamente acertado y limitado, es que no sabe y no tiene ninguna prueba cierta de cómo, dónde y cuándo se originó el hombre. Si algún conocimiento verdadero va a venir a nosotros, debe venir de alguna fuente aparte de la antropología moderna actual. ¿Lo ven? Los mismos científicos lo dicen. No hay un cómo, un dónde y cuándo se originó el hombre. Aunque por ahí dicen hace millones de años y se formó una pequeña partícula y está también la teoría del Big Bang y esa explosión y de ahí se comenzaron a crear, empezaron a unir las células y empezó a crear y empezó a haber vida y también todo eso. Pero aquí dice que no hay prueba cierta. Los hombres no tienen esa verdadera prueba, esa prueba fidedigna que diga aquí es donde se originó el hombre. Hablando acerca de la teoría de la evolución, porque teológicamente sí hay un origen y sabemos cómo, dónde y cuándo se originó el hombre, porque Dios lo creó. Por eso este científico, al igual que muchos otros, ¿verdad?, así lo menciona. No hay eso, y solamente debe de venir de alguna fuente aparte de la antropología moderna actual. Ahora vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice. La Biblia afirma rotundamente que el hombre es producto de un acto creativo, directo y excepcional de Dios. Por favor, quien tenga Isaías 42:5 y Job 33:4. Pueden darle lectura fuertemente con la ayuda del Señor. Amén.
Así dice el Dios Jehová, el creador de los cielos y el que los extiende, el que extiende la tierra y sus verduras, el que da respiración al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Amén. El Espíritu de Dios me hizo y la inspiración del Omnipotente me dio vida. Gloria a Dios. ¿A cuántos nos hizo Dios? Él nos hizo. Ahí está, hermanos. Mucho antes de la teoría de Charles Darwin, Dios le dio entendimiento al hombre para determinar que Dios lo había creado, que la mano del Omnipotente le había dado esa vida y nos ha dado esa vida gracias a Dios. No podemos, hermanos, admitir otras fuentes, porque la palabra de Dios es veraz. La palabra de Dios no es un cuento, no es una falacia, no son los pensamientos del hombre, son los pensamientos de Dios. Y aunque muchos dicen, es que son escritos por hombres, sí, pero hombres inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Y Charles Darwin, al igual que los otros evolucionistas, no fueron inspirados por el Espíritu Santo, por eso erraron acerca de sus ideas. Pero los hombres de Dios, siempre con la dirección y el respaldo de Dios, todo lo escrito se va firmando al paso de los siglos. Porque conforme el hombre va avanzando en los tiempos y en las edades, la palabra de Dios es veraz y es viva a cada momento. Y por eso el hombre, hermanos, no es producto de un acto allí por casualidad, es un acto creativo, directo y excepcional de Dios. Aleluya. Dice también, las siguientes varias citas, por favor, si me ayudan a buscarlas. En las siguientes diapositivas van a ir apareciendo para que en su momento las busquen y le puedan dar lectura. Dice, Dios dio el aliento de vida al hombre. Génesis 2:7. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida y fue el hombre en alma viviente. Gracias. Y formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra. Cuando Dios quiso en su misericordia crear al hombre, Él lo formó del polvo de la tierra. No utilizó algo que no existiera en este mundo. Él utilizó el polvo de la tierra que Él había creado. Y después de que creó al hombre, le dio el aliento de vida. Amén. Y le dio raciocinio y le dio conciencia. Gracias a Dios. Cuando Dios creó al hombre, dice, también le dio un lugar supremo en el mundo. El hombre fue creado para magnificar y dar gloria al Creador y Señor de todo el universo. Y nos dice el Salmo 8, 4-9. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre que lo visites, pues le has hecho poco menor que los ángeles y coronástelo de gloria y de lustre, hicístelo señorear de las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas, bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces de la mar, todo cuanto pasa por los senderos de la mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea Cristo. Hermanos, Dios nos creó y nos dio un lugar supremo, un lugar de privilegio. Nos hizo a su imagen y semejanza. Él creó los animales, Él creó el cielo y la tierra, creó tantas cosas. Pero Él en su grande amor y misericordia dijo, voy a hacer al hombre, hagamos al hombre en nuestra imagen y semejanza. Amén, gloria a Dios. Un cuerpo que puede alabar y glorificar al Señor. Nos dio, hermanos, la facultad de entender y de comprender que Él es el Dios del universo. Hermano, no sabe que hay un creador. Amén. Sabe que hay un creador, pero no razona, no tiene conciencia, no tiene, hermanos, la voluntad que Dios nos ha dado. Y nos ha dado ese privilegio
de poder alabarle, de poder glorificarle con todo nuestro corazón. Él fue creado, él dice, el hombre fue creado para magnificar y dar gloria ¿a quién? A Dios. No para decirnos entre nosotros, no, es que Él es grande, Él es alto, no. Para magnificar a Jesucristo nuestro Salvador. Para darle la gloria, para reconocer que Él es el Dios del universo, que Él es el creador y el hacedor de todas las cosas, y que sin Él nada sería. Si Dios no existiera, no estaríamos aquí. Si Dios en sus planes no hubiera tenido crear al hombre, no existiría la raza humana. Pero Él desde la creación tuvo en su plan crear al hombre. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Nos dio alma? ¿Nos dio cuerpo? ¿Nos ha dado espíritu? Para alabar su nombre. Bendito sea el Señor. Damos gloria a Dios, hermanos, porque de verdad habernos creado es algo muy grande, que solamente alguien tan poderoso como nuestro Dios lo pudo haber hecho. Sigue diciendo la siguiente diapositiva. Dios creó a Adán y Eva como el primer hombre y la primera mujer, y de ellos desciende toda la raza humana. No hay allí una línea que divida y dijo, vamos a hacer a Adán y a Eva, y después ahí se divide y vamos a que todos los demás desciendan del mono. No, la línea la trazó el Señor, Adán y Eva. Por eso dice varón y hembra los crió, para que así toda la raza humana pudiera descender. Y el hombre existe porque Dios lo creó y le dio vida. Apocalipsis 4:11. ¿Qué nos dice, por favor? Señor, digno eres de recibir gloria y honra y virtud, porque tú criaste todas las cosas y por tu voluntad tienes ser y fueron criadas. Gracias. Dice, y el hombre fue creado no porque quisiera ser creado, sino porque Dios deseó crear. Hay muchos que dicen, yo no pedí nacer. Hay muchos jóvenes que sí dicen, yo no pedí nacer. Pero ¿sabes por qué estás aquí? Porque Dios te creó. Porque Dios quiso crear. Porque Dios quiso que tú hoy estuvieras aquí para darle gloria, honra y alabanza. No fue porque, pues, ay, es que fue un capricho que mis papás quisieran tener un hijo. No, estás aquí porque Dios te creó, porque Dios te formó. Estás en el deseo de Dios. Por eso, ¿verdad? Dice aquí este versículo, Señor, digno eres de recibir gloria y honra y virtud, porque tú criaste todas las cosas y por tu voluntad tienen ser y fueron criadas. Es la voluntad de Dios haberte creado. Sigue diciendo la siguiente. El hombre ocupa, por favor. El hombre ocupa la posición entre las criaturas terrestres. Él es superior al reino animal, vegetal y mineral. Siendo el último creado de las criaturas, al hombre se le dio la posición del Señor sobre la tierra. Génesis 1:26 al 28, 9:2, Salmos 8:6 al 8, 115:16. De esas, por favor, se suprime el Salmo 8 porque ya se dio lectura. El hombre ocupa la más alta posición entre las criaturas terrestres. El Señor, al crear al hombre, le dio dominio sobre todas las especies y criaturas de la tierra. Él no le dijo, tú vas a ser inferior al mono. No. Él lo puso al hombre como su creación máxima. Superior al reino animal, superior al reino vegetal y superior al reino mineral. Y el Señor le dio la posición de Señor sobre la tierra. Génesis 1:26 al 28, por favor. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de la mar, y en las aves de los cielos,
y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Y los bendijo Dios y díjoles: Dios, fructificad y multiplicad, y henchid la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Gloria a Dios. Sobre todas las cosas, el hombre gobierna por voluntad de Dios. Génesis 9:2 también dice: Y vuestro temor y vuestro pavor será sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se moverá en la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Dios ahí determinó que el hombre iba a dominar sobre todo. Amén. Si Dios le hubiera dicho, bueno, no es el mono, el hombre no, es el mono, le hubiera dado al mono ese dominio. Pero el hombre no es un ser racional, repito, no es un ser que tenga conciencia, y el hombre sí. Por eso Dios le permitió ese privilegio y ese alto honor. Salmo 115:16. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Gloria a Dios. Y ha dado la tierra A los Hijos de los hombres. no a los hijos de los monos, a los hijos De los de los hombres. ¿Y cuántos hijos de los hombres hay aquí? Que ahora somos hijos de Dios. de Dios, el creador del universo. Bendito sea el Señor. Bueno, esto es la prueba de que Dios nos creó. Pero ahora vamos a ver qué dice la ciencia moderna acerca de la creación del hombre. Por favor, ¿pueden leer esta diapositiva? ¿Qué dice? Lo que dice la ciencia más moderna sobre los elementos que componen el cuerpo de los seres humanos. Los elementos que forman parte de los seres vivos reciben el nombre de bioelementos o elementos biogenéticos. Si analizamos la composición de los seres vivos, se pueden apreciar al menos unos 70 bioelementos, de los cuales unos 20 son imprescindibles para la vida. Ahí están esos elementos que Dios colocó en el hombre. Y dice, si analizamos la composición de los seres vivos, ¿cuántos bioelementos se pueden apreciar? 70. Y 20 son imprescindibles para la vida. Pero es que el hombre desciende del mono. Sí, pero la palabra de Dios dice que del polvo de la tierra nos creó, nos formó. A ver, dime entonces, muéstrame que de verdad Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Es que Génesis 1 lo dice, 1:26 lo dice. Perdón, en Génesis el Señor lo dice, porque Génesis 1:26 y crió Dios al hombre, hagamos al hombre, perdón. Pero dice ahí en Génesis que el Señor creó al hombre del polvo de la tierra. Pero compruébamelo, científicamente, afírmame que Dios tomó el polvo y creó al hombre. Allí dice, pues es que son 70 bioelementos y unos 20 los necesitamos, son imprescindibles para la vida. Pero ¿cuáles son esos bioelementos? ¿Cuáles son esos compuestos? ¿Ustedes saben cuáles son? ¿Ustedes saben cuáles son? La siguiente diapositiva, por favor. Dice así: los bioelementos se clasifican en bioelementos primarios. Son aquellos que se encuentran en proporción igual o superior al 1% del peso total del cuerpo. Pertenecen a este tipo el carbono, el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno, el calcio y el fósforo. Estos elementos están en el polvo. ¿Sí? La ciencia ha analizado el polvo de la tierra y ha encontrado todos estos elementos que están aquí. Ayer les preguntaba a los jóvenes, ¿dónde se encuentran estos bioelementos? Y me decían en la tabla periódica. Sí, sabemos que están en la tabla periódica, pero aquí en la tierra, ¿en dónde los encontramos? En el polvo de la tierra.
Está el fósforo, está el nitrógeno, está el oxígeno. ¿Necesitamos el oxígeno para vivir? ¿Sí? ¿El hidrógeno? Sí, en ciertas cantidades están en nuestro cuerpo. Porque Dios es perfecto. Porque Dios sabía lo que necesitábamos. Y Él sabía que ese polvo de la tierra que Él había creado tenía esos bioelementos para que nosotros pudiéramos existir en esta tierra gracias a su creación. Y dice más, bioelementos secundarios son aquellos cuya concentración en las células es entre 0.05 y 1%. También reciben el nombre de microelementos. Entre ellos se encuentran el sodio, el potasio, el cloro, el magnesio y el azufre. Fíjense, el 0.05% y el 1% están en las células de nosotros. ¡Qué maravilla de Dios! Cómo Él ha creado al hombre y cómo cada célula, viéndola a través del microscopio, cómo también están esos elementos. Si la teoría de la evolución fuera cierta, ¿habría tanta perfección? No habría tanta perfección. Sin embargo, ahí nos damos cuenta que como Dios es perfecto, por eso también a nosotros nos creó perfectos. Y puso esos elementos necesarios para nuestra vida. ¿Necesitamos el potasio en nuestro organismo? ¿Para qué nos sirve el potasio? ¿Para qué? Fortalece los músculos. Si Dios no nos hubiera puesto ese potasio, ¿nuestros músculos podrían resistir? No. Pero allí vemos cómo Dios se preocupó porque cada elemento necesario estuviera en nuestro organismo. Y también dice los oligoelementos, porque no nada más son bioelementos, sino también primarios, sino también bioelementos secundarios, y los oligoelementos, que son aquellos que se encuentran, por favor, representados por átomos cuya concentración celular es menor que 0,05%. Entre ellos se encuentran el fierro, el cobre, el manganeso, el flúor, el zinc, el magnesio, el oro, el silicio, el cobalto, el yodo y el selenio. Y se encuentran en los átomos. Los que dimos anterior lectura estaban ¿en dónde? En las células. ¿Y estos dónde se encuentran? ¿Nosotros tenemos átomos? ¿Estamos compuestos de átomos? ¿De células? Sí. Y están todos estos elementos. Aquí está entonces la respuesta para aquellos que nos dicen, pruébame científicamente que Dios creó al hombre del polvo de la tierra. Aquí está, jóvenes. Amén. Gloria a Dios. No tenemos que buscar mucho. La misma ciencia define que Dios es el creador del hombre. Que Dios es quien hizo al ser humano y le dio inteligencia, le dio sensibilidad y le dio voluntad para que con esas mismas le diera la gloria y la honra a su Creador, a su Señor y Rey. Y la palabra de Dios también le dice al joven en Eclesiastés 12:1, y acuérdate de tu Creador. Acuérdate de tu Creador, jóvenes. No te olvides quién te formó. No olvides quién te hizo. Tú no vienes del mono. Tú desciendes del ser máximo, del ser supremo, del Dios todopoderoso, de Jesucristo nuestro Salvador, porque Él nos creó para darle gloria y honra. Y al haber creado al hombre y el hombre haber pecado, también Dios en su inmensa misericordia dio a su Hijo Jesucristo para que pudiéramos ser salvos por Él, para que todos los que conocieran a Cristo le aceptaran y le recibieran como su Salvador. Y hoy, jóvenes, precisamente este tema dice, soy producto. Soy producto. ¿El tema cómo dice? Soy creación de Dios, no producto de la evolución. Está berrando, ¿verdad? Soy creación De Dios. No somos un producto, somos una creación.
creación perfecta. Una creación única. Una creación que no se compara con ninguna otra. Porque somos hechos a imagen y semejanza del Dios Santísimo, del que vive para siempre. Dice nuestra última diapositiva: todos estos elementos se encuentran o forman parte de la tierra en que vivimos, y por lo tanto la frase bíblica en su simplicidad es científica y literalmente correcta. Fuimos formados de la tierra. ¿Más fuerte? Fuimos formados de la tierra. ¿Y quién nos formó? Dios. ¿Quién nos formó? Dios. Dios. Bendito sea el Señor. Todos estos elementos ahí están. Vivimos y la palabra de Dios es verídica. La palabra de Dios es firme. Él nos creó a su imagen y semejanza. Y les voy a invitar a que demos lectura con la ayuda del Señor. Vamos a dar lectura nuevamente en el Salmo 8. Este salmo es muy hermoso y de verdad habla acerca de lo que Dios tuvo, el cómo Dios creó al hombre, cómo el Señor tuvo a bien manifestar de su gracia, dándonos de su misericordia. Salmo 8. Les invito a que de pie vamos a dar lectura. Los versículos del 1 al 9, y todos unidos en voz fuerte, con gozo, con alegría, dice así: oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, que has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los chiquitos y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer cesar al enemigo y al que se venga. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre que lo visites, pues le has hecho poco menor que los ángeles, y coronástelo de gloria y de lustre. Hicístelo enseñorear de las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces de la mar, todo cuanto pasa por los senderos de la mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Podemos nuevamente decir este versículo con esa firmeza y con esa confianza de que Dios nos ha creado. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Bendito sea el Señor, porque hoy aquí estamos los que hemos sido creados por el Dios omnipotente. Hoy aquí estamos los que hemos sido formados a imagen del Altísimo, y hoy estamos aquí